una vez más. Amén. Vamos a primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo del 16 al 22. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos del 16 en adelante hasta el versículo 22. Dice así: porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel quien sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros extrañablemente, de corazón puro. Amén. Bien, puede usted sentarse. Hemos estado hablando sobre caminar con Dios. Y una de las cosas que hemos estado viendo es que tú y yo podemos caminar con Dios. Pero hay ciertos requisitos que teníamos que ver. Y una de las cosas que tenemos que ver es que cuando tú andas en el camino de Dios, estás caminando con Dios, tienes que ser ejemplo. ¿A quién? A los demás. Por eso es que Éxodo 33:15 decía en la mañana que Moisés dijo: si tu presencia no va conmigo, no nos saques. Necesitamos la presencia de Dios. Pero cuando nosotros leemos el capítulo 33 de Éxodo, versículos 15, 16 y adelante, nos damos cuenta de algo. Fíjense, ¿de qué nos damos cuenta? Ya no se acuerdan en la mañana. ¿De qué nos damos cuenta? De que hay una gran diferencia, o debe de haber una diferencia, entre el pueblo de Dios y el mundo. Entonces, la diferencia está ahí. Y como diferencia es que tú y yo tenemos que ser ejemplo. Ahora vamos a ver las cosas. Tenemos que ser ejemplo. Cuando tú vas en la calle, la gente te ve. Ve tu forma de ser, tu forma de hablar, tu forma de actuar. Y como tú hables, ¿qué van a decir? Este o esta es cristiana o va al templo. Porque es tu forma de hablar la que te hace ser diferente a los demás. Pedro anduvo 3 años con Jesús. Anduvo 3 años con Jesús. Hacía muchas cosas que Jesús mandaba. Él obedecía, él caminaba con él. Pero cuando a Jesús lo agarraron para crucificarlo, dice que Pedro iba a ver qué estaba pasando y dice que cuando entró al núcleo de esa gente que estaba ahí, que estaban para juzgar a Jesús, que lo habían agarrado, dice que él, cuando entró a ese lugar, ¿qué dijo la gente? Habla, este es de ellos, porque habla como ellos. Entonces, él, estando en medio de un pueblo que no conoce de Dios,
había una diferencia. Ahora, tú y yo debemos de tener una diferencia. ¿Sabes qué? El pasaje que leímos está diciendo que tú y yo tenemos que ser santos. Santos, porque el Señor es santo. Dios es santo, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Entonces, si Dios es santo, tú tienes que ser igual, santo. Ahora, es como el apellido. El apellido de papá lo llevas tú. Y te conocen y saben que vienes de la familia por el apellido. Si Dios es nuestro Padre, nos tienen que conocer. ¿Por qué nos tienen que conocer? Por la santidad. Porque Dios es santo, tú tienes que ser santo. Dios es Padre. ¿De quién crees tú? Dios es Padre de los santos. Por eso es que tú y yo somos hijos de Dios. Por eso es que tú y yo vivimos en santidad, porque Dios es Padre de los santos. El pasaje que estamos leyendo dice, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según las obras de cada uno. Entonces, tú y yo somos santos y Dios es nuestro Padre. Como somos santos y Dios es nuestro Padre, los santos deben imitar su santidad. Fíjense, el mismo capítulo, versículo 17, ¿qué dice? Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor durante todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Conducíos en qué? En temor, con todo el tiempo de vuestra. ¿Sabes qué? Dios es santo. Y nosotros aquí no nos vamos a quedar. Aquí vamos de paso. Por eso dice que toda nuestra peregrinación, cuando habla de toda nuestra peregrinación, está hablando de toda nuestra vida aquí en la tierra. Tenemos que vivir en santidad, porque un día llegaremos con el Padre. Los santos deben de imitar su santidad. ¿Sabes qué? Por eso es que dice la palabra que sin santidad nadie verá al Señor. Al Padre nadie lo puede ver. Dios es un Dios de poder, es un Dios de bendición, pero también es un Dios que nadie puede acercarse a Él si no vive en santidad. Bueno, tenemos al Padre, pero te voy a decir algo. Dios Padre demanda la santidad. Dios Padre está demandando que tú y yo seamos santos, pero también Dios, el Hijo, provee la santidad. O sea que la santidad no está lejos. La santidad no es algo que no se pueda alcanzar. La santidad es algo que no se puede obtener. La santidad se puede alcanzar y se puede obtener. ¿Sabes cómo? Mira, dice versículo 18 al 21. ¿Qué dice? Primero de Pedro 1, versículo del 18 al 21. Sabiendo que fuiste rescatados por vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, y ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado entre los postreros tiempos por amor de nosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Ahora miren, el sacrificio de Cristo ganó la santidad para ti. Porque dice el versículo que estamos leyendo, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. ¿Quién nos dio esa vana manera de vivir? Dice el versículo que nuestros padres. Pero tú y yo fuimos rescatados de esa vana manera de vivir. O sea que tú y yo fuimos comprados. Fuimos comprados.
Entonces, ahora que nosotros hemos sido comprados, es por el sacrificio de Cristo, es que tú y yo tenemos santidad. Pero hay algo más. El sacrificio de Cristo ganó la santidad por su santidad. Por eso leíamos en la mañana Hebreos. Dice que nosotros tenemos un sumo sacerdote que es el que intercede por nosotros. Y sabes que el sumo sacerdote, conforme al Antiguo Testamento, no podía entrar si no vivía en santidad. Si él no vivía en santidad y quería entrar al lugar, a la presencia de Dios, era lo más seguro que muriera. Pero ahora viene Cristo y Él se convierte en el sumo sacerdote para nosotros, porque Él vive en santidad. No solamente Él fue el sacerdote, sino Él fue el sacrificio para que tú y yo fuéramos santos. Entonces, Dios el Padre demanda la santidad, pero Dios el Hijo provee la santidad. Y no solamente eso. No solamente Dios provee la santidad, sino hay algo más que el Espíritu Santo está haciendo ahora. Porque, ¿sabes? Dice la palabra que cuando Jesucristo iba a ascender a los cielos, le dejó dicho al pueblo, no se vayan, espérense en Jerusalén, porque va a venir sobre vosotros el Espíritu Santo. Y va a estar con nosotros. Y Él es el que los va a guiar. Y Él es el que los va a enseñar. Entonces, Dios, el Espíritu Santo, aplica la santidad a nuestras vidas. Tú y yo somos santos, vivimos en santidad, y es la santidad del alma, es mediante el Espíritu. Por eso dice el versículo 22, ¿cómo dicen? Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Entonces la santidad del alma es mediante el Espíritu. Mediante el Espíritu. El Espíritu de Dios viene a tu vida y aplica la santidad que Jesucristo ganó en la cruz de Calvario. Por eso, tú y yo somos santos. ¿Somos santos por nuestros hechos? No. ¿Sabes qué? Por nuestros hechos no somos santos. Somos santos porque hemos aceptado al Santo de Israel. Como hemos aceptado al Santo de Israel. Para nosotros, fíjense, para nosotros, ¿cuántos años tiene que Jesús fue crucificado ahí en la cruz? Para nosotros, ¿cuántos años tiene? 2025 años, aproximadamente. Pero para el Padre, ¿cuánto tiempo tiene que su Hijo fue crucificado? Tiene 2 días. Para nosotros, pero para el Padre, todavía ve la sangre de su Hijo que fue derramada en la cruz de Calvario, y cuando tú has aceptado a Cristo en tu corazón, dice que esa sangre es la que te cubre, y Él ve la sangre de su Hijo en tu vida. Y es el Padre y es el Espíritu Santo el que nos lleva a la santidad y nos guía. Ahora, la santidad del alma es mediante la verdad. Mediante la verdad. ¿Por qué? Porque termina diciendo el versículo 22, por la obediencia, ¿a qué? A la verdad. Tú y yo tenemos que ser obedientes a la verdad para que podamos recibir esa santidad y podamos vivir en la santidad. Ahora, ¿por qué tenemos que vivir en la santidad? Bueno, es sencillo, porque tenemos que vivir en la santidad. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo estamos representando a Dios aquí en la tierra. Tú y yo estamos representando a Cristo. Y el cristiano, ¿sabes qué? Debe de aprender a vivir una vida recta delante de Dios. ¿Por qué tiene que aprender a vivir una vida recta delante de Dios? Te voy a decir por qué. Mira, vamos a ver un texto. Aleluya. Filipenses capítulo 3, versículo 17. Filipenses 3, 17.
¿Lo tenemos? ¿Qué dice? Hermanos, sed imitadores de mí, fijaos en los que así se conducen según el modelo que tenéis en nosotros. Cuando tú vas en la calle, cuando tú le hablas a la gente tiene que ver algo en ti. Aquí está diciendo el escritor de esta carta, sed imitadores. Imagínate, como cristiano. Todavía te gusta decir mentiras. O sea, nos gusta el chisme. Bueno, nosotros no, pero vamos a un ejemplo. Nos gusta el chisme. Y allá afuera le hablamos de Cristo a alguien. Fíjense, le hablamos a alguien de Cristo. Y le hablamos bonito. Y esa persona que le hablaste de Cristo empieza a buscar de Dios. ¿Cómo crees que va a ser esa persona que está buscando de Dios? ¿Cómo? Va a ser como yo si yo le hablé. Si tú le hablaste, va a ser como tú. Pero si me gusta el chisme, esa persona que yo le hablé de Cristo, ¿qué cosa le va a gustar? También el chisme. Porque esa va a ser imitadora. ¿De quién? De ti. Por eso es que tú y yo tenemos que vivir en santidad. Porque si no vivimos en santidad, a todos aquellos que les hablemos, les vamos a hablar y van a vivir igual que nosotros. Por eso tenemos un evangelio rebajado. Por eso tenemos un evangelio adulterado. Por eso tenemos un evangelio que no hay prosperidad, porque la presencia de Dios no se está moviendo en nuestras vidas, porque la gente está conociendo tal como nosotros somos. El creyente debe de recordar la vida santa de sus líderes. Fíjate, la gente que nosotros le hablemos van a ser igualitos a nosotros. En otras palabras, lo que hemos sembrado, aleluya. Bueno, Hebreos 13:7, ¿qué dice? Está bonito ese texto. Hebreos capítulo 13, versículo 7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad también su fe. Nosotros podemos orar por nuestros pastores, pero también está diciendo ahí que tenemos que ver cómo es qué, su conducta. O sea, quiere decir que yo puedo hablarte bien, desde este lugar te puedo hablar bien, te puedo hablar de santidad, te puedo hablar de rectitud, te puedo hablar de que tú tienes que dejar todas aquellas cosas malas y caminar en rectitud y en santidad. Pero una cosa es lo que yo te estoy hablando aquí y otra cosa es lo que yo estoy haciendo. Por eso decía un hombre, yo puedo enseñarte lo que sé, pero voy a reproducir lo que soy. Por eso dice ahí, tienes que analizar su caminar, su vida, cómo está. Tú tienes que analizarla. ¿Por qué? Porque esa persona, esa es tu ejemplo. Entonces, no solamente vamos a hablar de santidad, vamos a vivir en santidad. Si queremos ver que la presencia de Dios esté con nosotros, se mueva con nosotros, ande con nosotros, como yo ponía el ejemplo en la mañana, ¿sabes qué? Tenemos que cambiar nuestra forma de vida. El creyente debe valorar
los resultados de sus líderes. Sí, pero no solamente debe de valorarlos, sino dice el texto, considerando cuál haya sido el resultado de su conducta. Y luego dice, imitar su fe. Yo te predico de fe. Te hablo de fe. Pero ya cuando platicamos en lo personal y tú me dices, es que yo tengo este problema. Y yo te digo, fíjate que si tú haces esto y que si tú vas a tal lugar y te hacen esto, vas a quedar bien. ¿Dónde está la fe? Te hablé de fe. Pero una cosa es lo que yo te hablé y otra cosa es lo que vivo. Por eso es que tenemos que vivir en rectitud y en santidad. Ahora, como creyente, debes ser ejemplo para los demás creyentes. Por eso dice Filipenses 3:17. Pero algo más, vamos a ver 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 12. Dice el versículo, os rogamos, hermanos. ¿Qué dice? Que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Aquí habla de algo más. Está hablando de que pueda ser que tú como creyente puedas llamarle la atención a alguien. Le puedes llamar la atención. Fíjate, lo que está diciendo el texto, está diciendo, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. Sí, los vas a reconocer o te van a reconocer porque tú les estás hablando de Dios, pero ¿sabes qué? Hay algo que tiene que pasar. Tienes que vivir en rectitud delante de la gente. Y cuando no estás delante de la gente, también tienes que vivir en rectitud. Veíamos el texto en la mañana, el de Salmo 139. ¿Qué dice? Que para Dios no hay. ¿Quién sabe? Pero no hay, ¿verdad? A ver, ¿qué cosas no hay para Dios? No hay oscuridad, no hay tinieblas, no hay luz. Él lo llena todo. O sea, quiere decir que Dios te ve a donde tú no puedes ver, pero ahí te ve Dios. Porque Dios es bueno para con cada uno de sus hijos. Amén. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que aprender a vivir en santidad. Los creyentes deben de someterse a sus líderes fieles. Quiere decir que si tú vives en fidelidad, vives en santidad, tú tienes autoridad para que otros caminen en las cosas de Dios. Amén. Entonces, tenemos que caminar en rectitud. ¿Sabes cómo? Viviendo en santidad delante de Dios. Así es que en esta tarde, solamente es lo que yo quería terminar en lo de la mañana. Hablar algunas cosas de esto. ¿Sabes por qué? Porque necesitamos que la presencia de Dios esté con nosotros, que a donde vayamos la presencia de Dios esté, y para que esté necesitamos santidad. Amén. Pongámonos de pie. Padre, te pido, Dios, que tú nos bendigas, nos guardes y nos protejas y nos des la sabiduría para que las cosas, Señor, se hagan como tú quieres, no como nosotros queremos. Señor, ayúdanos, guárdanos y fortalécenos para vivir en rectitud, para vivir en santidad, y que tu presencia, Señor, pueda estar con nosotros. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén y amén.